Hace 8 días les dije que quería parar un momento en el tema que estábamos hablando, que era sobre el anticristo o la bestia, y que queríamos profundizar sobre algo que me inquietaba en este tema. Así que hoy nos salimos del formato de rutina que traemos. No vamos a continuar específicamente en 2 Tesalonicenses, sino vamos a profundizar en el tema del anticristo. Y no es un tema sencillo de abarcar. Entre más lee uno, a veces termina más confundido. Espero no llevarlo a más confusión a ustedes, simplemente dejarles algunos puntos de vista, que ustedes saquen sus propias conclusiones. Es un tema bastante extenso. Voy a correr un poco, pero espero que eso no altere la claridad en el tema. Así que voy a empezar con un versículo en Daniel 7, 13, 14. Y hay 2 capítulos en la Biblia, 2 partes, 2 libros, y Dios utilizó al profeta Daniel y a Juan para hablar de este tema. Uno está en Daniel 7 y 8, básicamente, y el otro está en Apocalipsis 13. Entonces vamos a estar saltando de pronto, utilizando 2 pasajes de esos 2 libros. Y quiero llevarlo a la primera parte de Daniel 13, 14, parte de la visión que el Señor le da a Daniel. Dice así: en esa visión nocturna vi a alguien con aspecto humano, venía entre las nubes del cielo, se acercó al anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. ¿A quién se refiere aquí esta visión? A Jesús. Entonces estoy empezando por el final. Estoy empezando con la visión final, para después irnos ya a adentrarnos en el tema. Entonces aquí está hablando del Señor Jesús, que va a reinar por toda la eternidad, ¿cierto? Y esa es la esperanza que todos tenemos, esa es la confianza que tenemos, y por eso estamos aquí creyendo en Jesucristo, porque Él es el que va a terminar reinando. Entonces ya sabemos, la vez pasada hablamos que el otro iba a ser destruido, pero quiero ir un poquito como a la previa de eso, a la antesala, como dicen en términos futbolísticos. Antes de la escena final vamos a ir como a la previa, y para estar en su presencia y para poder ver esto que acabo de leer, tenemos que saltar a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 19 y 21. Y el Señor nos da la fórmula para poder presenciar esto que Daniel acaba de ver. Dice: por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es, ¿quién? Jesús. Es necesario que permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces fíjense que estamos en el Nuevo Testamento, y aquí Lucas nos dice que todo esto ya ha sido anunciado por todos los profetas, anunciando que venía Jesús, que ya en ese momento ya había venido, ¿no es cierto? Y ese es el que tenemos, como decía, toda la esperanza. Y Dios había preparado, ya todo el escenario estaba listo, pero dice que va a venir tiempos ¿de qué? De restauración. ¿Sí? Y como siempre hemos dicho, Israel y Jerusalén es en miniatura de lo que pasa en el resto del mundo. Todo el calendario, todo el reloj de Dios va enfocado a Israel. Y eso es lo que nos tiene que dar la medida. Por eso, si no conocemos los tiempos de Israel y las festividades y todo, pues queda uno perdido y no puede entender muchas de las cosas que el Señor dice. Y Él empieza por restaurar a Israel. Siempre hemos dicho, el Señor va a restaurar toda la tierra algún día, pero el que nos da las pautas es Israel. Entonces todas las miradas tienen que estar enfocadas en Israel. Dios prometió que Israel iba a ser restaurada. Todos sabemos que cuando fue escrita la mayor parte de la Biblia, Israel estaba siempre sin territorio. Después de que se salió de la tierra prometida, venían invasiones, se lo llevaban, siempre les quitaban la tierra prometida y eran invadidos por otros. Pero dijo, Israel algún día va a estar en la tierra prometida. Hoy, el día de hoy, está Israel, o el pueblo judío, dentro de Israel, en buena parte de lo que es la tierra prometida. No en toda, pero por lo menos está ahí, ¿cierto? Desde el año 48 está ahí. Y vamos a mirar un poquito cómo ha sido la restauración de Israel en varios pasajes bíblicos que no los vamos a leer
por falta de tiempo, pero si quieren tomarle foto al final, le toman. Y hay varias profecías donde dice que iba a ser restaurado Israel en un solo día. ¿Sí? En mayo del 1948 se dio ese día. Y fue así ese día que fue por una orden de la ONU de que se les iba a devolver un territorio para que fuera ocupado por los judíos, y iba a ser un Shabbat, el día del Shabbat, un 15, si no estoy mal, de mayo. Y ellos dijeron, no, tenemos que adelantar eso para que sea antes del Shabbat. Y una reunión así intempestiva, se hizo a toda velocidad y se declaró la independencia, o se le dio el Estado de Israel. Entonces se cumplió las profecías que estaban dichos en Isaías y Zacarías, que en un solo día se restauraría, ¿cierto? Dice que florecería y sería fructífera. Acuérdense que lo que le dieron a Israel era parte del desierto de Negev. O sea, gran parte de lo que le estaban dando como territorio era un desierto. O sea, ellos llegaron a tomar ese territorio, pero lo que le estaban dando era un poco de tierra. Pero el Señor le había dicho que esa tierra iba a ser restaurada también, y que florecería y que daría mucho fruto. Hoy en día es uno de los países con más riqueza agrícola y con gran cantidad de flores en su territorio. O sea, es uno de los productos de mayor exportación en este momento en Israel, y se cumplió lo que decía en Isaías 35:1. Entonces, para que vean que toda la palabra de Dios se cumple. El agua surgiría del desierto, dice Isaías. ¿Sí? ¿Están distraídos con el café o quieren café? Bueno, entonces dice que surgiría del desierto. Todo el mundo sabe que en los desiertos habitualmente no hay agua. Entonces esta gente, uno de los problemas que tenía era que no había agua cuando se le entregó este territorio. A través de unas imágenes satelitales, la NASA descubrió que debajo de ese desierto hay uno de los depósitos más grandes de agua potable. Fue uno de los descubrimientos que ellos tenían, y es uno de los países ahorita más ricos en agua. Dios les dio el agua que les había prometido en esos pasajes de Isaías. Otra de las promesas y las cosas que habían dicho los profetas, dice que algún día iba a estar en manos judías y extendería sus fronteras. O sea, ya sabemos que ese territorio volvió a estar en manos de los judíos, y que no solamente estuvieron en ese territorio, sino que avanzaron todas sus fronteras en varias guerras que ahorita vamos a mirar adelante, y donde ya tienen gran parte del territorio de la tierra prometida. O sea, se cumplió la de que algún día iban a volver a tener ese territorio en manos judías, y que las fronteras serían extendidas. Después les prometieron también que los judíos regresarían a Israel, que eso no solamente se dio en ese momento de sino que, acuérdense que todos, a través de la historia, muchos de los judíos fueron dispersos en las diferentes regiones del mundo, en todos los continentes. Y la promesa era que algún día todos esos judíos que están regados por el mundo iban a volver. Es una promesa que en la actualidad se sigue cumpliendo. Todos los días regresan miles de judíos que han estado en el exilio. ¿Listo? Entonces, esa promesa también se está cumpliendo. Que tendría lluvia temprana y tardía, básicamente se refiere a las bendiciones. Como lo hemos hablado en varias ocasiones, Israel es uno de los países más bendecidos que puede haber sobre la tierra, en todas las áreas, tanto de la economía como de la industria científica. Tiene los premios Nobel más grandes, y todo esto se sigue cumpliendo dentro del territorio de Israel. Entonces las bendiciones siguen estando. Los muros serían reedificados por extranjeros, y las puertas serían abiertas. Entonces se acuerda de que Israel está rodeada del muro de la ciudad antigua. Esto no lo hicieron ellos mismos. Las otras civilizaciones que han venido reconstruyendo esos muros. Los pueblos gentiles, que llaman, son los que han sido Dios utilizado para que esos muros sean restablecidos, y las puertas serían abiertas. De las puertas que tiene la ciudad antigua, solamente hay una que sigue cerrada, que es la puerta oriental. Todas las demás están en la actualidad abiertas. ¿Sí? Y eso sabemos que el Señor prometió que la puerta iba a estar cerrada hasta que Él volviera. O sea, Él es el único que va a entrar por esa puerta algún día. Entonces todas las promesas sobre Israel se han cumplido, ¿sí? Y ha sido restaurado. Cuando en este momento de la historia estamos leyendo eso, digo, oiga, todas esas profecías se cumplieron.
y se están cumpliendo en la actualidad. Entonces uno dice, el Señor, porque vemos que eso son a través de cientos de años, que en cientos de años atrás los profetas avisaron esto, y hoy estamos viendo que es una realidad y que Dios cumple lo que promete. Y uno dice, qué bendición, ¿cierto? Israel así está siendo restaurada como Dios lo decía, pero acuérdate que estamos para ver estas imágenes que acabamos de leer, antes de esta restauración de Israel, decía que antes de que sucediera eso tenía que ser restaurada Israel. Entonces cuando vemos que está siendo restaurada, estamos diciendo estamos cerca al escenario final. ¿Sí? Nos ubicamos ahí, pero, viene un pero, cuando Dios dice un pero, siempre las cosas van a mejorar o van a empeorar. Y Dios también les anunció ciertas cosas que vamos a mirar en Ezequiel 38, 3:6, para que vea que no todo es color de rosa. La historia se ve muy bonita ahorita, pero las cosas no van a ser así permanentemente. Dice Ezequiel 38, 3:6, dice, y advierte que así dice el Señor Omnipotente, yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, te haré volver y te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos están bien armados, son una multitud enorme con escudos y broqueles, y todos ellos empuñan la espada, con ellos están Persia, Etiopía y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Bet Togarma, desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son sus aliados. ¿Qué le está anunciando el Señor? Que va a venir guerra contra Israel, y que muchos ejércitos de diferentes regiones, que ustedes ven muchas de esas que hablan ahí y dicen, pero esa cosa no existe, ¿sí? ¿Cierto? Todos esos nombres como que uno dice, ¿quiénes son esos que no existen? Todos esos nombres están aquí representados en las diferentes regiones de Europa, Asia y África. ¿Sí? ¿Sí ven los nombres que acabamos de leer? Está hablando de Gog, que se supone que es parte de la Unión Soviética, y donde habla de caballos y donde están en la actualidad gran parte de los caballos del mundo. Casi todo Siberia está inundado de caballos. ¿Por qué el Señor dice aquí que va a haber sus caballos y jinetes? Por algo lo dirá, y se supone que la parte de esa guerra tiene que ver con algo de caballos. Así nos parece inverosímil, pero si el Señor lo dice, lo va a cumplir, ¿no es cierto? Así es. Todas estas son armas, la región de Turquía, Gomer, Persia, que lo que sea el actual Irán, Fut es parte del norte de África, y Cus también. Entonces pide que todo lo que el Señor le está avisando desde Ezequiel, que fue cientos de siglos atrás, son regiones que en la actualidad son enemigas de Israel, ¿sí? Y que el Señor les dice, después de que estén siendo restauradas, esto va a suceder. Pero vamos un poco a mirar la historia de atrás, porque como le decía, Israel siempre ha estado en guerras, y uno diría, pues eso es novedoso. Y el Señor dice, cuando estén en paz, cuando digan en paz, ahí sí, agárrense. Estamos en un periodo, se supone, de aparente paz, pero el Señor les dice, después de que esté restaurado y estén pensando que están en paz, le dice, adviérteles lo que dice el Señor, que vendrán guerras de todas estas regiones y van a querer invadir a Israel. Pero vamos a mirar un poco hacia atrás. Espero que no haya mucho desorden en las diapositivas, porque estuve haciendo muchos cambios a última hora y espero no afectarles en el orden de las cosas. Vamos a hacer un poco de recuento de la historia para poder entender lo que estamos en el presente y lo que viene hacia el futuro. Ha habido 6 grandes imperios en la humanidad reconocidos: el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, medio persa, el griego y el romano. ¿Sí? ¿Cuántos son? 6 imperios que son altamente reconocidos como imperios. Hay otros que dicen que el imperio español, que el imperio soviético, pero esos la verdad no están reconocidos como tal de lo que se conocen estos grandes imperios de la historia. Y mire los conflictos recientes que ha venido pasando, porque como digo, desde que se dio el territorio de Israel ha habido guerras, ¿sí? Y van a estar en permanente guerra. Y algo que me llamaba la atención, fíjense ¿por qué empezamos aquí? Por Egipto, Asiria, Babilonia, ¿no es cierto? ¿Qué últimos, después del año 48, qué conflictos ha tenido Israel? Primero fue contra Egipto,
guerra en 1948, apenas le entregaron el territorio, hicieron guerra, tuvieron otra guerra en el 56 y otra guerra en el 67. De esta guerra perdió buena parte del territorio egipcio, se lo ganó Israel. Todas estas batallas las ha ganado Israel, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? ¿El primer imperio cuál fue? El egipcio. Y ya en la actualidad se enfrentó contra Egipto porque Egipto sigue existiendo, ¿no es cierto? O sea, de estos imperios, todos siguen existiendo excepto uno y ahorita vamos a ver. Asiria tuvo guerra contra ellos en el 48, en el 67, en el 73. Fue el segundo imperio. O sea, ven que vuelve la historia como a repetirse. Primero fueron invadidos ellos por estos imperios, fueron sacados de su territorio o dominados por ellos, y ahora en la actualidad, en los últimos años, desde el 48 por aquí, ellos vuelven a tener guerra con ellos, pero ahora están ganando la batalla ellos. Babilonia, que como tal es el único que no existe con nombre, no hay ningún país Babilonia, pero sí como región, pero gran parte de la región está en Irak. La guerra con ellos fue en el 91 y también ganó Israel. Después, ¿quién viene? Medio Persia. ¿Y por qué hago atención un poquito ahí? Porque es lo que se conoce como el Irán. Ustedes ahorita solamente entran a algún noticiero, alguna página web de noticias que tienen que ver con Medio Oriente, y el tema central en este momento es Irán. Esa guerra no se ha dado, pero en el orden cronológico, como se han dado la repetición de la historia, quien sigue es Irán. Hoy el tema principal para Estados Unidos es Irán. La semana pasada casi declaran la guerra a Irán. No sé si ustedes se enteraron. Algunos se enteraron, algunos no. Sí, a última hora Trump se arrepintió, pero se supone que tiene las ojivas nucleares en este momento más avanzadas con tecnología rusa. Y en este momento el tema principal para Estados Unidos es Irán. No es Venezuela, no es China, el tema clave es Irán. En el orden cronológico, como venimos hablando, ¿cuál es la próxima guerra que va a tener Israel? Se supone que sería Irán. ¿Sí? Entonces estamos hablando de algo completamente contemporáneo. Después seguiría Grecia y por último seguiría Roma. ¿Sí? Para que nos vayamos ubicando en qué momento de la historia estamos. ¿Cómo va a ser contra Grecia? No tenemos ni idea. Roma es la parte que todos estos demás imperios, como digo, existen en la ciudades, países existen en la actualidad y representan imperios de la antigüedad y siguen teniendo el mismo nombre excepto Babilonia, que en este momento se conoce como Irak, y vamos a tener los ojos muy puestos en eso. Pero los que Roma está representado por la Unión Europea, se pone el Imperio Romano, incluida toda la parte de Europa. De estos imperios, acuérdate que el profeta Daniel tuvo un sueño, una visión, donde el Señor le mostró esta figura. No es exactamente esa, pero es lo que los gráficos, los diseñadores. Por eso en las diferentes fechas aparecían varios 57, porque peleó contra todos ellos. Por eso estaba mezclado la guerra de los 6 días fue en el 57 y recuperaron más territorio todavía. Fue uno de los grandes crecimientos de Israel en ese año, ¿sí? Por esa guerra de los 6 días. Esta visión, como digo, la tuvo Daniel 600 años antes de Cristo, donde hablaba precisamente en la época de Babilonia. Él estaba en eso, y por eso empieza a hablar, no habla de las anteriores, él ve lo que representa de ahí en adelante, y habla de estos 4 imperios, no de los anteriores. Y por eso habla de que la cabeza era para él Babilonia, el tronco era medio persa, que era en los años 538 al 331, después el imperio griego y después el imperio romano, que sería los últimos mientras llegó Jesucristo. Estamos desde el 168 al 476 después de Cristo. Estamos hablando casi 600 años del imperio romano. El imperio romano fue el único que no perdió, se puede decir, una batalla. Simplemente se fue diluyendo por su corrupción y todo, perdió su poder
y no fue derrotado básicamente en una sola guerra. Entonces se supone que dice nadie lo derrotó, nadie lo acabó, simplemente se fue extinguiendo, pero eso no quiere decir que no esté siendo vigente. ¿Me explico? Porque todo lo que hemos hablado durante todos estos tiempos es que seguimos influenciados por el Imperio Romano, ¿sí? Entonces tenemos las leyes romanas, toda la política es de origen romano, sigue estando vivo entre nosotros y tenemos una religión romana, que es el que la mayoría de gente sigue en esta parte del continente, de estos continentes. Entonces sigue estando muy vigente. Esta visión de este hombre que representa estos imperios, y que habló bastante Daniel sobre esto, tiene estas 4 figuras también representadas en Daniel 7, eso fue en Daniel 2, pero en Daniel 7 fue confirmada esta visión a través de un león, de un oso y un leopardo, y habla de una 4ª bestia, que es donde vamos a centrarnos un poco para que nos ubiquemos, que es más terrible que todas las demás. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Esa última 4ª bestia, o sea, 4ª bestia va a ser mucho más terrible que los otros 3 imperios que le está mostrando, ¿sí? Y después le muestra otra visión a través de un carnero, que vamos a ver para que nos ubiquemos. Está en Daniel 8, 9, el que quiera profundizar en eso puede hacerlo. Esta es una interpretación muy occidental, donde dice precisamente la primera es Babilonia, la otra es Medo-Persa, Grecia, y por último este cuerno habla que es Roma o el imperio papal. Eso es una visión bastante occidental y es lo que muchos hemos escuchado por mucho tiempo, que era el imperio romano o la religión, no solamente el sistema político, sino la parte religiosa de Roma. Eso es una visión, pero ahorita vamos a enfocarnos en unos versículos que nos van a dar claridad. ¿Qué es el león? ¿Y por qué el primer imperio lo muestra como el león? El león ustedes todos lo conocen, creo que es un león, ¿no es cierto? Se supone que representaba a Babilonia, que incluye esta región en la actualidad, Irak, Siria y Líbano. El león es un animal voraz, ¿cierto? Es un animal que tiene mucha fuerza, que es el rey de la selva, como dice el autocrático, él no le hace caso a nadie, pero es un animal que devora si en el momento que lo quiere. ¿Qué características tiene el oso? Que se supone que era Persia, donde incluye estos países: Irán, Irak, Afganistán y Pakistán. El oso, su mayor terror se puede decir que es por lo grande, ¿sí? Y cuando llega aplastando, no es tanto, su mayor arma es como ir aplastando por donde pase, y él mata a sus víctimas que hay poniéndoles encima, y eso fue muy característica de Persia, donde iba llegando, iba aplastando a todo el que quisiera ponérsele. Después viene el leopardo, que es identificado como Grecia, incluye las regiones, todas las anteriores, Macedonia y Turquía, y sobre todo es un animal muy rápido y de estrategia. Ustedes ven un leopardo, ¿no? O sea, es muy sigiloso, y es el que nos toca tener mucha atención, porque ese ataca sin avisar y sin hacer mucho ruido. Entonces el último era el leopardo. De pronto esto es muy confuso si nunca lo han leído el tema, pero es para tratarlo de meterlos un poquito en contexto. Y quiero llevar a este pasaje en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, 10 y 11, donde esa otra visión que Dios le da a Juan. Dice: también son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía. Entonces, hasta ahí que dice 5, o sea, estamos en el periodo, está escrito en este momento cuando estaba en medio del imperio romano, Juan, ¿sí? ¿Cuántos han caído? ¿Imperios? 5. El otro está gobernando, que era el imperio romano, que es el 6º, ¿sí? El otro no ha llegado todavía, o sea, está hablando de un 7º imperio. Estamos todos atentos a eso, porque esto es clave. Para mí este pasaje me parece muy importante y muy interesante. Dice: el otro no ha llegado, o sea, 7º, después del romano, dicen, hay otro imperio que no ha llegado. Pero cuando llegue, es preciso que dure muy poco. Estamos hablando que va a ser de corta duración ese imperio. La bestia que antes era, pero ya no es,
es el octavo rey. Y ahí dice, ¿cómo así? Ahí empieza como a rearnos. Sí, dice, la bestia que antes era, pero que ya no es el octavo rey. O sea, que nos está hablando de uno que estuvo, que no es rey en ese momento, ¿sí? Pero que va a haber un octavo rey. O sea, está hablando de que va a haber un séptimo imperio que no había llegado en ese momento, o sea, que es uno después de Roma, pero después de ese hay un octavo, es donde nadie habla del octavo rey. Y se está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. ¿Cuál es el único de los países que no existe de los imperios anteriores? Babilonia. Ese no existe, pero dice, ya no es, pero dice, es el octavo rey. O sea, el único que no existe en la actualidad es Babilonia. Y dice, pero es el octavo rey. Entonces, dice uno, tengo que estar muy atento porque dice, en algún momento va a resurgir. ¿Quién es Babilonia? Como decía, Irak. Irán. ¿Sí? Entonces, le decía, hay que estar todos muy atentos a lo que está pasando. Vamos a Apocalipsis 13, 1, 2. Y nos da un octavo porque dice la bestia. Miren que el único que estaba hablando de reyes y de pronto salta y dice la bestia. Le cambia la denominación, dice, antes era y ahora es el octavo rey. Y ese es, por eso estamos enfocados al tema del anticristo. Apocalipsis 13, 1, 2 dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Esa última bestia tenía una figura de dragón. Decía, esta es más impresionante que todas. O sea, esta no la identificaba exactamente con un animal que conozcamos. El dragón es un animal que mitológico se puede decir. No existe. Entonces dice, es como por darle una figura, pero este es un animal que no es ni el oso, ni el leopardo, ni es el león. Es un animal completamente terrorífico. Para que o sea, si alguien ve la historia y conoce algo del imperio babilónico o el asirio, todo lo que hacían, dice esos parecían juguetes al lado de este. ¿Me explico? Y el dragón se plantó a la orilla del mar, y entonces vi que del mar subía una bestia, el cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. O sea, ya entra uno y dice, hay 7 cabezas, algo para Juan. En cada cuerno tenía una diadema y en su cabeza y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. O sea, ya entra por su definición, es anticristiano, ¿cierto? La bestia parecía un leopardo. Fíjate que parecía un leopardo, y estamos hablando que el leopardo era identificado como el imperio romano, parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. O sea, tiene de todo. De todos los demás imperios, tiene partes de todo, identifica con todo, y es la parte como más peligrosa cada una de las demás bestias. O sea, esta bestia se lleva a todas y tiene parte de todas, pero es mucho más terrible que las demás. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Está hablando del dragón, ¿cierto? Que es Satanás. Le dio poder y le dio toda autoridad. Estaban hablando de que esta bestia son 2 bestias. Porque al final en el Apocalipsis habla, precisamente en ese mismo capítulo habla que son 2 bestias en una sola. O sea, está hablando de una, pero son 2. Entonces hay una que sube de la orilla del mar y la otra que está de la tierra. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí ubicados? Dice la bestia que sube de la tierra, fíjate que son 2. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. O sea, es una bestia que aparentemente era un corderito, pero que en realidad era un dragón. Aquí los estudiosos empiezan a sacar hipótesis y teorías. Uno dice que uno tiene que ver con el aspecto político y otro con el aspecto religioso. Que es lo que habitualmente ha pasado en muchas civilizaciones donde se funde una con otra, que uno no sabe cuál de las dos es más peligrosa. ¿Me explico? O sea, hay una bestia que puede ser religiosa, otra bestia política, pero al final trabaja conjuntamente y se convierte en una sola. ¿Sí? ¿No? Eso es lo que dicen muchos de las teorías, que esa bestia implica una parte espiritual y una parte religiosa más bien y una parte política, pero que va a ser más destructiva y más peligrosa que todas las anteriores, y va a ser dirigida por Satanás. Y uno tiene que ver con el falso profeta, que sería como la parte
equivalente al Espíritu Santo, y el anticristo sería la bestia. ¿Sí? ¿Me explico? ¿O están perdidos? ¿Sí? Hablábamos hace 8 días que este anticristo o bestia también se conocía como el cuerno pequeño, y esto en base a Daniel 7:8. Entonces, como digo, es una parte especial de toda la bestia donde habla de todo este monstruo. Y Daniel 7:8 dice: mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. Está hablando de que cada cuerno representaba 3 reyes. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Entonces, hablábamos de que este cuerno tenía que ser una persona, y básicamente hablaba insolencias contra el Señor, pero que terminaba con otros 3 reyes. Y después vamos a ver un poquito más de esto. Y Daniel 8:9 dice: de uno de ellos salió otro cuerno, o sea, de uno de esos cuernos salió otro cuerno. Está hablando del segundo cuerno, pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. O sea, ese segundo cuerno que sale al final de este cuerno, ya no estoy hablando de un cuerno, sino de 2 cuernos, ese crece, que llega a tomarse a la propia tierra prometida. ¿Sí? ¿Hasta ahí más enredados? Bueno. ¿Por qué lo llevo a todo este tema? Hablamos de los imperios, hablábamos de todo lo que ha abarcado las regiones, los diferentes países, que más o menos que representa cada una de estas regiones en la parte que Dios le da las visiones tanto a Daniel como a Juan. Estamos hablando de 600 años de diferencia, pero a cada uno le dio las mismas visiones con ejemplos diferentes, pero que hablan exactamente lo mismo y confirma su palabra. Esto es básicamente el territorio que incluye todas estas visiones, todos estos países. Estamos hablando de Asia Menor, Macedonia. ¿Sí se acuerdan de Macedonia? Pues por aquí estamos hablando precisamente de Tesalónica, por aquí estamos geográficamente hablando. Hacia aquí están los árabes, aquí están los africanos, y toda esta parte tiene que ver con Asia. Entonces, esos son los países que están implicando ahí. ¿Por qué no aparece América? No, por eso digo, nosotros tratamos de imaginarnos cosas desde aquí muy lejos, pero es que toda la historia está centrada allá. Entonces uno trata de entender cosas que a veces, por eso es importante uno meterse a entender un poquito la cultura y las cosas de allá, porque ellos tienen toda la información de primera mano. Nosotros aquí vemos así desde a la distancia cosas y a veces nos dificulta entender. Entonces decimos aquí, y esa es la visión que hoy los invito a reflexionar un poco, porque yo siempre he leído estos temas hace mucho tiempo, y cada vez que leo a veces aparecen otras cosas y lo confunden a uno. Y gran parte de lo que la gente decía, no, es que el anticristo es Roma, y el Papa, y la mayoría de la literatura cristiana está muy enfocada a eso. De hecho, les mostraba una diapositiva que era eso. Pero uno dice, Roma es un imperio, y seguramente que se supone que desapareció, aunque existe Roma todavía, tiene mucha influencia en muchas partes del mundo, pero no es lo que la Biblia habla ahí. Bueno, dice, el imperio romano está ahí como atenuado, pero no es el 8º reino que habla. Es que no la menciona ahí por ahora. ¿Me explico? Sí. Entonces hay algo más todavía de Roma. Sí, de pronto va a hacer mucho daño, muchas cosas, pero igual hay algo más después de eso. Y esta es la región donde estamos hablando. ¿Qué hay algo común en todas estas regiones? Algo que los une a todas estas regiones y que existe en la actualidad: la religión. ¿Cuál es la religión dominante de eso? Los islámicos. Miren, en la actualidad todos estos gobiernos son musulmanes o islámicos. Y uno dice, oye, casi no se habla de este tema, o sea, aquí a nadie le preocupa mucho la parte de los musulmanes, porque como que eso es de por ahí a otro lado. Pues de esos otros lados que tenemos que estar puesto la mirada. Fíjense, las mismas regiones que estamos viendo ahorita,
están dominadas completamente por el Islam. Y ahorita vamos, ese es el enfoque que quiero que hoy entremos a hablar. Y vamos otra vez a lo que dice la palabra en Gálatas, para entender de qué estoy hablando. Díganme ustedes, lo que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Mire lo que está diciendo, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos? Uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava nació por decisión humana. ¿Por qué? Porque se le dio la gana a Abraham, ¿sí? O a Sara. Por una decisión humana. Pero el de la libre nació por el cumplimiento de una promesa, por un milagro de Dios, donde no se podía, donde la mujer estaba estéril, donde ya Abraham estaba más que anciano, ¿no es cierto? Y el Señor quiso que naciera Isaac. Y desde entonces hay el problema entre Isaac y el otro hijo que era la esclava, ¿quién es? Ismael. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Dice, estas mujeres representan 2 pactos. Eso es lo que dice la Biblia. Uno que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia. ¿Dónde empezó los musulmanes? En Arabia. ¿Sí? Y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Y ahí es donde hay enreda uno, ¿cómo así que la actual ciudad de Jerusalén y que sus hijos viven en esclavitud? Ahí que vas que inquieta, pero ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Mire, hay 2 pactos desde el principio. Un pacto que Dios estableció con el pueblo, con su pueblo, ¿sí? Que iban a ser su pueblo bendecido, que iban a tener la tierra prometida, y eran hijos de la libre. Pero hay otro pacto, que fue por decisión humana, que Abraham hizo, y se lo dio la bendición a Ismael. Y desde entonces han sido enemigos a muerte. Todos los conflictos que pasan, y la mayoría de guerras que han sucedido en la historia de la humanidad, es por ese conflicto árabe-israelí que se conoce. Y está hablando Isaac, Ismael, donde Ismael siempre ha querido quitarle las cosas a Isaac, ¿sí? Esto es por generaciones y por generaciones. Y todas venimos de allá. Entonces uno siempre termina siendo de un lado o del otro. ¿Me explico? O uno es árabe o es israelita. Básicamente termina siendo eso. Porque al final todos venimos de esa misma raíz. ¿Dónde está enfocado, dónde se pusieron los ismaelitas? ¿Dónde está el Islam? ¿Dónde nació el Islam? En Arabia. ¿La Meca dónde está? En Arabia. ¿Medina dónde está? En Arabia. ¿Sí? ¿Qué hace el Domo de la Roca en Jerusalén? Después otro tema para hablar, pero que no tiene nada que ver, ni estuvo Mahoma por ahí, pero ahí sí se apodera de donde está el templo de Jerusalén. Donde debería estar el templo de Jerusalén está la mezquita, que es el Domo de la Roca. Y vamos a estudiar un poquito de islamistas. Yo no sé ustedes qué tanto conocen de los musulmanes o del Islam, pero vamos a hacer una revisión muy rápida de esto. Porque, como digo, debería ser algo que deberíamos tener de mucho conocimiento y no lo tenemos. No sé qué tanto han estudiado ustedes de los musulmanes, pero cada día los vemos más cerca y no sabemos nada de ellos. Entonces, a veces hay confusión de eso, ¿qué es Islam y qué es musulmán? El Islam es una religión. El musulmán es el que pertenece a la religión de Islam. ¿Sí? Es el seguidor de Islam. No tengo muy claro el significado de Islam. Uno podría pensar viene por Ismael, otros dicen que tiene que ver con Ish, que sabe que es una diosa de la antigüedad. Lo que uno cada vez que lee se mete a profundizar más es que esto no tiene nada de nuevo. La religión de Islam es una copia de otras religiones, entre esas la parte de la India. Muchas de las tradiciones que ellos hacen y las cosas que creen tienen que ver con la parte de la India. Entonces dice, el hombre hizo una colcha de retazos de muchas cosas para atraer más adeptos. Eso fue lo que hizo Mahoma.
Y ahorita vamos a ver algunas cosas más en detalle, pero esto no es nada nuevo, sino que recogió todas las cosas paganas que habían de atrás y la mezcló con la doctrina real, que son el mismo Dios. Para ellos el mismo Dios, tenemos el mismo Dios, dando por eso, ¿sí? Para ellos Alá es el mismo Dios nuestro, en teoría. Son de las únicas iglesias, de las únicas religiones monoteístas también que quedan, aparte del cristianismo, ¿sí? Y de los judíos. Las demás religiones tienen más dioses, pero son de las religiones monoteístas. Entonces hay muchas cosas que nos unen a ellos, pero hay muchas cosas que nos separan de ellos. Y esas son las que debemos conocer. Y por eso mucha gente cae. Y por eso la importancia del tema hoy. ¿Cuál fue su profeta? Mahoma, que traduce el alabado. Perdón, musulmán significa sumisión. Empezando por eso. Ellos dicen, es que el que es musulmán es porque es sumiso a lo que, ¿qué? A lo que Alá dice. Pero al mismo tiempo todos tienen que someterse a lo que nosotros decimos. ¿Me explico? O sea, ellos llevan a que la gente tiene que ser sumisa a Alá, pero la gente tiene que someternos a lo que ellos dicen. Y ahorita vamos a ver. Entonces, para ellos musulmanes es una persona sumisa. Mahoma fue el profeta que empezó esta religión, y para ellos es el último profeta, o el penúltimo profeta. Ahorita vamos a mirar un poquito. Ese fue después de Jesús, ¿sí? Estamos hablando de 570 años, pasaron 570 años después de Jesús, y entonces dijo, ya Jesús fue un profeta más, pero el último, el mero mero, como dicen, es Mahoma. O sea, ellos no desconocen a Jesús, pero ese no era el Mesías. El Mesías para ellos era Mahoma. ¿Cuál es su libro? El Corán. Esa es la Biblia de ellos. Y el Corán tiene parte de lo que también tiene la Torá, modificada y arreglada a sus criterios, más otra cantidad de cosas que él fue agregando de las demás religiones, entre esas la hindú. Y su Dios, como decía, es Alá. Hay dos grandes divisiones dentro de los musulmanes. ¿Ustedes lo han oído? Chiitas y sunitas. Los chiitas tienen su capital, su centro de operaciones en Irán, y los sunitas en Irak. Los sunitas son mayor número de fieles, pero los más radicales son los chiitas. Entonces, gran parte de las cosas terrorísticas, aquí la gente empezó a enterarse de que existían los musulmanes el 11 de septiembre del 2001, ¿sí? Porque ustedes saben el ataque a las Torres Gemelas. Entonces América dijo, oiga, ¿esta gente dónde es? No, que son musulmanes. ¿Musulmanes? ¿Y esos quiénes son? ¿Sí? Y entonces no, son unos chiitas, y entonces que Al Qaeda, y todo el mundo empezó, y esa cosa, ¿de dónde aparecieron? Y ahí fue cuando nos empezamos a enterar casi que existían unos musulmanes en esta parte de América. Como mucha gente empezó a preocupar por ellos. Y eran unos árabes, ¿sí? Eso es lo que la gente medio empezó a escuchar. Y estas son miles de millones de personas que están metidas en la religión. ¿Me explico? Y nosotros, los muy sabios, no estamos enterados de ellos. Y es la hora que no sabemos casi nada de ellos. Pero estos están completamente creciendo en Irán, como digo, en este momento tiene armas nucleares y todo, y se supone que van a tomarse Irak. Siempre es el riesgo de que se tomen a Irak, donde están los sunitas. El deseo de ellos es apoderarse de todos los territorios donde están el resto de árabes, que estos son más tranquilos de los que ustedes dicen, encuentran a veces por ahí con sus hábitos los normales que ustedes ven, dicen, ay, esta gente es tan buena gente, son como tranquilitos, ellos desean bien para todo el mundo, y esos son muy sunitas, los otros son mucho más radicales. Miren lo que dice el Surá, que son los versos que tiene la Torá, el Corán, que en esto se basan los chiitas. Dice, mire lo que dice el Surá 9:29, dice, combatid contra quienes habiendo recibido las escrituras no creen en Alá
ni en el último día. Ellos saben que hay un último día. Ni prohíben lo que Alá y su enviado ha prohibido. Ni practiquen la religión verdadera, para ellos la religión verdadera la de ellos, hasta que humillados paguen el tributo directamente, o sea, con sus propias vidas. Entonces ellos dicen, hay que combatir con el que no esté con nosotros, hay que acabarlo. O sea, si no se somete a la religión musulmana, hay que acabarlo. Eso lo dice el propio Corán. Y el Surah 27:82 dice, cuando se pronuncie contra ellos la sentencia, les sacaremos de la tierra una bestia que proclamará, mire lo que hablan ellos de la misma bestia, ante ellos, o sea, ellos mismos le dan el nombre de bestia, les sacaremos de la tierra una bestia que proclamará ante ellos que los hombres no estaban convencidos de nuestros signos. O sea, ellos están hablando que ellos mismos va a haber una bestia entre ellos que sale de la tierra. ¿Para qué? Para que convencer a la gente de que es. O sea, ellos mismos están casi que reconociendo que va a haber el anticristo. ¿Me explico? Ellos están esperando a su Mesías. Y muchos dicen que ya existe, que ya nació. No sé, ese se llama el Mahdi. Es un personaje completamente misterioso, que ellos lo tienen muy clarito, saben dónde iban a ser, se supone que lo iban a esconder mientras niño para que nadie lo acabara, pero ese es el personaje que ellos, es su profeta, ese va a ser parte de este profeta esperado, de ese Mesías anhelado, donde va a someter a todo el mundo a esa religión. Entonces ellos ya lo están esperando, ellos ya viven pendientes del Mahdi. Miren lo que dice nuestra Biblia en Juan 16:2. ¿Eso quién lo está diciendo? El propio Jesús dice, lo expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. O sea, ellos están convencidos que para el musulmán, sin matar a un cristiano, es servirle a Dios. Ellos están convencidos de eso. Y ustedes, o sea, como digo, aquí desafortunadamente llegan pocas noticias de eso, pero todos los días hay matanzas, en África sobre todo, donde ellos tienen total dominio en los países y gobiernan esos países. Todos los días hay matanzas de cristianos, en nombre de Alá. Y lo que hicieron en las Torres Gemelas era venir a atacar uno de los centros donde no adoran a Alá. Entonces por eso era el deseo de manifestarse en Estados Unidos, donde hay mucho protestante, mucho cristiano, y era darle un golpe y decirle, mira, aquí estamos y vamos a acabar con ustedes. ¿Sí? Juan 16:2 dice eso. Pero todo el mundo está esperando la revolución de la media luna. ¿Y a qué se refiere la media luna? Hay una revolución anunciada que es precisamente donde ellos van a irse con todo a dominar el mundo. Es un movimiento donde ellos conocen cosas muy claras y unas estrategias muy claras. Son estrategias, como lo hace Leopardo, está planificando todo, son estrategias que tienen para dominar el mundo. Y se conoce como la revolución de la media luna. ¿Media luna? ¿Ya no digo la media luna? El símbolo del musulmán es la media luna con una estrella. Utilizan las cosas creadas por Dios, no para llevar las cuentas de los meses, de los días y los años y las épocas como Dios estableció para eso los astros, ¿sí? Sino para adorar a eso. Y como decía, esto no es idea de ellos y originalmente de ellos. Desde los medos, los persas, todos atrás siempre han adorado a estas cosas del cielo. Ellos miran al cielo no para mirar las grandezas que Dios ha hecho, sino para adorar a esos seres creados por Dios. Y ellos utilizan su símbolo de eso, así como los judíos utilizan la estrella de David y los cristianos la cruz. Para ellos, si ustedes ven esto en muchas partes, ¿se han visto esa media luna? ¿O no le han puesto mucha atención? Está en gran parte de las cosas que vemos a veces en el día. Hay medialunas por muchos lados y la gente no sabe por qué hay medialunas. Es la luna creciente que se conoce dentro del medio musulmán. Y como le decía, esto está desde la época casi de Noé, aparece esa figura en las cosas arqueológicas. ¿Sí? Ahí es impresionante ver esculturas y cosas talladas, la media luna. O sea, toda la parte pagana siempre ha tenido una media luna. Y esa gente lo tomó como su símbolo.
no es casualidad. La estrella, bueno, ni se diga, hay cantidad de cosas que tienen que ver con esa estrella también. Las banderas de muchos países, está la media luna con la estrella. Mire esto, gran parte de África. Si ustedes entran a mirar en internet, los escudos de armas de la mayoría de países de Europa tienen la media luna metida en su escudo. No sorpresa, desde la misma Alemania, Rumania, Turquía, países que uno dice, pero ¿por qué tiene una media luna ahí? Ellos siempre han estado metidos en los gobiernos y en la política. Entonces ustedes ven las banderas y ven una cantidad, mire el mundo árabe, mire la cantidad, Malasia, Argelia, República Árabe, Herzegovina, Túnez, Turquía, Pakistán, y como digo, si no está la bandera, en sus escudos de armas, en los escudos aparecen la media luna en gran parte de Europa. Entonces, eso no es ningún secreto, ellos están tomándose las naciones y los países del mundo. ¿Me explico? Apocalipsis 24. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí el Apocalipsis, al final del Apocalipsis, nos está haciendo un recuento, una mirada hacia atrás, y hay una palabra ahí, cuando nos ponga a juzgar a las naciones, dice, vio las almas de los que habían sido decapitados. La decapitación es una de las muertes que hace mucho rato no se ven en la historia, en teoría. Solamente los musulmanes la siguen practicando, ninguna otra cultura lo hace. Hasta la fecha ellos son los únicos que permiten y que siguen ejerciendo la decapitación. ¿Sí? Y dice que al final, esos que estuvieron guardando el testimonio de Jesús, los que no se van a ir en el arrebatamiento y que van a quedar acá ahí defendiendo la palabra del Señor, van a ser decapitados. Y el Señor los va a tener en un sitio muy especial por eso. Y eso no se dejaron poner la marca de la bestia, porque precisamente esta bestia dice que tenemos que utilizar la marca, que todo el mundo ha oído la marca de Satanás, ¿no es cierto? Hay dos marcas que existen. Anticristo va a poner una marca para saber quiénes pertenecen a esos, pero Jesús también nos va a marcar. Y es bien interesante. Entonces uno o tiene una marca uno o tiene la marca del otro. Así como pasó en Egipto también, que Dios marcaba las casas, también va a marcar quiénes son. ¿Ah? Sabemos la del diablo, pero no sabemos la la marca nuestra es la sangre de Cristo, que es la que nos cubre de todo, ¿sí? Esa al final es la marca que nos va a salvar de todo, pero esperamos irnos en el arrebatamiento, ¿cierto? Pero para que veamos esta relación interesante, ¿por qué esta gente sigue decapitando? Y mire lo que dice el Corán, en la Surá 8, 12, 13. Cortarles el cuello, pegarles en todos los dedos, es que se habían separado de Alá y de su enviado, dice. O sea, dentro del mismo Corán está la instrucción de que hay que decapitarlos, hay que cortarles por el cuello. Y como digo, hasta la fecha es una de las prácticas que ellos siguen ejerciendo. Entonces, es una de las torturas que ellos hacen, pegarles los dedos, todas esas cosas lo siguen practicando. Daniel 7:25. Una de las características de esta bestia dice: hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Por eso dice, él va a actuar en esos 3 años y medio, los primeros 3 años y medio que el Señor le va a dar de permiso. Y dice, tratará de cambiar las festividades y también las leyes conocidas. Ellos, como decía, tienen un calendario también diferente. Ellos tienen calendario lunar. El que actualmente tenemos es el calendario solar, ¿no es cierto?
el que hace los 365 días del año, los años de ellos son más cortos. Ellos empezaron la cuenta también mucho tiempo después de los demás calendarios. ¿Y el día de adoración de ellos cuál es? El sexto día, el viernes. ¿Cuál es el día de los musulmanes de adoración? Ellos adoran todas las diferentes horas del día, pero el día de adoración es el día sexto, el día que representa al ser humano, la carne, la humanidad. Sabemos que el séptimo es la plenitud y es de Dios, ¿no es cierto? Es el día de descanso del Señor también, pero el sexto es el día del hombre, y ese es el día de adoración de ellos. Entonces ellos los viernes que hacen sus reuniones y sus cosas es el día viernes. Entonces ellos, lógicamente, al poner su religión global, van a llevar a todo el mundo a adorar el sol, a seguir personas, a seguir la luna, a seguir las cosas de la luna. También lo hacen los judíos, pero ellos van a cambiar también las festividades que tienen que ver con esto. ¿Sí? Aquí les muestro el sitio más sagrado para ellos, que es la Meca. Todos los años la gente tiene que ir allá y todas las oraciones van dirigidas hacia allá, y esa es una de las, ustedes han oído de esa gran congregación que hay todos los años de personas alrededor de la Meca. Ellos se la pasan girando hacia la derecha, como lo hacen los hindúes. O sea, como le digo, eso fue parte de esa tradición. ¿A qué adoran ellos? ¿A qué van ellos allá? A adorar una piedra. La piedra negra, que supuestamente fue un meteorito que un ángel les mandó, y ellos adoran esa piedra negra. Pero curioso, ustedes cuando ven eso, ¿a qué se les asemeja? A una vulva de mujer. ¿Sí? Esto le pusieron alrededor de la piedra, esta figura en aluminio, en plata, y esa es la famosa piedra que ellos adoran. Esto, como digo, viene desde Nimrod y las diosas Semiramis, todas las diosas que venían de Isis, todas las como digo, ellos reunieron todas esas cosas de figuras sexuales femeninas para adorar, así como los obeliscos representan el falo. Eso es algo que viene desde mucho atrás. O sea, son los paganos siempre han utilizado el sexo como cosa de adoración, y eso lo siguen ellos practicando. O sea, esto es lo que adoran ellos, y van y besan eso. Los grandes personajes islámicos les permiten entrar en esa parte donde está la piedra y van y a orar. Ustedes ven en internet la gente besando eso. Entonces fíjense que esto no es nada nuevo. Las mismas cosas de Satanás que he utilizado de la antigüedad, así como hablábamos del árbol de Navidad, cuando hablábamos del obelisco y todo, se siguen utilizando la misma figura hasta la fecha. Y uno dice, pero la gente irá allá a adorar una piedra. Pues sí, son miles y miles de millones de personas que creen eso. Entonces, para que tengan una idea. Aquí les voy a mostrar un poco de mapas rápidamente, porque ya se nos está yendo el tiempo. Estos son los países que cada día están creciendo más los musulmanes. Estos son los que tienen completamente control de ellos, casi el 100%, y depende del color. Miren a Rusia, cómo se han extendido los musulmanes. Estados Unidos está en amarillo. Es donde más musulmanes hay en América. Son millones y millones de personas. Ustedes ven cada rato artistas y todo que están ahora en la religión musulmana. El nombre me impresionaba de las cosas curiosas que encontré. Y pronto uno de los nombres más utilizados, ahora me fue el nombre. Para los nombres siempre me traicionan. En Inglaterra, en los últimos años, el nombre con que más ponen a los niños. No, otro parecido. Mohamed. Tiene que ver también con Mahoma, y le ponen Mohamed a los niños en Inglaterra. Resulta, y ahorita vamos a ver un poquito que es parte de la estrategia de ellos, es no tener el control de la natalidad. Mientras Europa no tiene niños, mientras América nadie quiere tener hijos, esta gente lo que les manda a la gente a tener hijos. ¿Para qué? Para invadir. Muammar Gaddafi dijo: nosotros nuestras conquistas no van a ser con armas,
nuestras conquistas van a ser silenciosas, vamos a invadir los países sin que se den cuenta. Y lo hicieron así. Están conquistando los países. La mayoría de países se está volviendo musulmán y no nos hemos dado cuenta a qué horas. Y ahí está el mapa. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar un cuadro de estos? En pleno Capitolio, Estados Unidos, la gente adorando a Alá. Fue de las cosas curiosas que encontré ayer en internet. Mire el cambio estimado de la población del 2010 al 2050. Musulmanes en el mundo tendrán el 73% de la humanidad. Los cristianos el 35%, los hindúes el 34%, los judíos el 16%, las demás religiones van bajando. Pero ¿quién en el 2050 tendrá la mayor cantidad de población en el mundo? En 30 años nos van a duplicar. Dice este artículo, que encontraba también ayer, más o menos habla de las mismas proporciones del crecimiento de la religión en las diferentes religiones. Y mire la distribución por edades. Mientras, eso se puede decir, está similar en las diferentes proporciones, pero esta la que muestra la mayor tendencia de crecimiento en los últimos años. O sea, ¿por qué? Porque cada día ellos tienen más hijos, como les decía, y todos van creciendo creyendo de que el Dios verdadero y la religión verdadera es Alá y el Islam. Entonces, mientras este se va reduciendo, entre los cristianos, ellos se van aumentando. Entonces, es una forma fácil de invadir. O sea, ustedes ven todos los refugiados que hay. ¿A dónde están llegando? ¿De dónde vienen? De allá, de Medio Oriente, están invadiendo Europa a través de los refugiados. ¿Sí? El crecimiento económico de la población mundial por el tipo de religión que profesa. Y oh, su sorpresa. ¿Quiénes son los que están volviéndose más ricos en este mundo en este momento? Los hindúes. India es de los países de mayor crecimiento económico. Y ya ellos están, como les decía, la mayoría de prácticas son muy similares entre ellos. Para ellos es muy fácil casi que convertirse al Islam, porque hay muchas cosas que para ellos son familiares. Entonces, entre estos dos, mire dónde está la riqueza del mundo en este momento. ¿Sí lo ven? ¿Quiénes tienen la plata en el mundo? Musulmanes y hindúes en este momento. Y mire dónde están quedando los judíos y los cristianos. Espero que no lo estimule a ser musulmanes a ustedes esta gráfica, porque una de las cosas precisamente que, lo digo en broma, pero es que es verdad, pues la gente se va a donde está buscando riquezas, y si les promete que aquí son prósperos, pues para la gente, usted ve la riqueza y la gente le atrae eso y se va para allá. Mucha gente está en la iglesia buscando, llegan aquí buscando que les vaya bien, que prosperen económicamente. Y cuando uno les dice, no señor, es que ese no es el Dios nuestro, y ni a ese que servimos, entonces la gente se va a otro, donde sí les ofrecen que van a ser prosperados. Entonces, ¿dónde he pasado? Y este cuadro me impresionaba y quería cerrar un poco con esto. Esto es una gráfica que no se ve muy bien. Dice aquí, el nivel de amenaza del Estado Islámico en distintos países. ¿El Estado Islámico qué es? Es un Estado que nadie sabe dónde está. O sea, ustedes han oído del Estado Islámico, pero no tiene un Estado, no tiene un área geográfica. No hay un territorio de ellos. El Estado Islámico es todo donde ellos lleguen. Para ellos el mundo entero es el Estado de ellos. ¿Me explico? Y ellos llegan con la violencia, porque ellos no llegan con amor. Ellos dicen que es una religión de paz, ¿sí? Pero no hay ninguna paz. Ellos vienen a imponer a matar. Como decía, Rusia está lleno de islamistas. Todos estos países, pues estos de ellos. Mire el riesgo esto es, aquí está mire, riesgo, ahí no se alcanza a leer. Riesgo general, riesgo alto. Ah, ahí está. ¿Y por qué Colombia aparece eso? Sorpresa, ¿no?
Es el país ahorita que más amenaza tiene de parte de ellos. ¿Por qué? Porque son los mayores enemigos de Venezuela. Venezuela está lleno de islamistas. Al-Qaeda ha tomado todas las cosas militares de Venezuela. Al-Qaeda. Cuba también. Pero ellos están llenos de islamistas y musulmanes dentro de Venezuela. ¿Qué es lo común de los países musulmanes de esta gente? Llevar la pobreza a la gente, que no haya comida. ¿Sí? Ellos están acostumbrados a países de desierto, por eso es que hay tantos migrantes en eso. ¿Sí? La gente que hace empobrecerla al sacarla, los ricos se quedan a unos pocos, ¿sí? Arriba, pero la gente que hace se muere de hambre. ¿Quiénes se mueren de hambre? Los que no van a tener la marca de la bestia. ¿Sí? Es una estrategia de eso y por eso la gente se va a dejar marcar por comida. Y eso ya está pasando. ¿Ustedes qué ven en los países de estos? Que no tienen carnet de nuestro movimiento revolucionario, no come. ¿Sí? Eso ya es una práctica que ya se ejerce. Entonces, parte de la estrategia global de ellos es precisamente acabar con los pueblos, de darlo de hambre para que ellos dependan del Estado y poder tener dominio sobre ellos. Entonces, el que no me sirva, el que no me funciona a mí, pues no le doy comida. Entonces, tienen control absoluto de la comida. Entonces, todos estos países están llenos de musulmanes. Detrás de esa ideología hay un movimiento musulmán y terminan adorando a Alá. Entonces, Venezuela en este momento está invadida de musulmanes y de gente de Al-Qaeda, por si no lo sabían. ¿Cuál es el enemigo y cuál es los analistas? Esto no sé quién lo hace, pero son los centros de inteligencia que miran dónde está la amenaza para eso. Y oh sorpresa, Colombia. Y nosotros no tenemos ni idea de quiénes son ellos. Y ahí esta de decir, oiga, el pueblo cristiano tiene que ponerse pilas porque es que ya están metidos, y Estados Unidos ya lo tomaron casi, ¿sí? Freddy, hace como unos 6 meses estuve leyendo un artículo donde hablaban que aquí en Cartagena ya hay algunas células islamistas. Ellos se están constituyendo algunos sitios como mezquitas para pues, precisamente propagar la religión islámica aquí en Cartagena. Así es. Ustedes entran a ver ya mezquitas musulmanas en Colombia y encuentran casi en la mayoría de ciudades de nuestro territorio. La costa pues es un caldo de cultivo enorme porque la mayoría de aquí, la colonia árabe que sigue, siempre ha sido dominada por árabes. ¿Sí? Entonces la costa está ya completamente fácilmente manejable por ellos. La mezquita más grande de Latinoamérica está aquí en Maicao. En Maicao, así es. Y ellos, con la parte de Venezuela, siempre ha habido una comunicación permanente. Venezuela está lleno de musulmanes. Y nosotros somos los oponentes más grandes de ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ellos? ¿De acabar con quién? Con Colombia. Como les decía, esta gente se está llevando una cantidad de adeptos todos los días. Es la religión más grande del mundo. La gente diciéndole, no, es que son los romanos de la Iglesia Católica. Y el problema de ellos, si ustedes ven ahorita, es la gran fusión que está pasando ya entre el Vaticano y los grandes líderes musulmanes. Ustedes entran a internet y ustedes todos los días encuentran fotos del Papa uniéndose con ellos porque dice, tenemos muchas cosas en común, tenemos el mismo Dios, ¿cierto? El mismo origen, nuestro padre Abraham, y todo es igual, o sea. Entonces ustedes entran a internet y eso lo encuentran permanentemente las reuniones entre los musulmanes y los católicos. Y ya hay iglesias que están compartiendo los templos para dar reuniones musulmanes y reuniones católicas al mismo tiempo. Y me preocupa que muchas iglesias cristianas también están recibiendo con agrado con ellos. Esta semana hubo reunión con el presidente y todos ellos abrazados y felices porque estamos todos trabajando para el mismo Dios.
y todo el mundo y ellos se van entrando así como buenas personas, muy sanas, todo quiero paz, y con el lema de la paz se está metiendo por todo lado. Y el Señor nos dice, estén atentos, estén pilas, porque mire de dónde viene esto. Por eso la inquietud de salir un poco del tema, porque no es un tema que debemos pasar por alto, ¿sí? Todo el mundo es muy atento, como digo, el anticristo y la iglesia romana, ¿no? Es que cuando uno ve toda la historia y la literatura de la Biblia, está enfocada a que los enemigos van a salir de allá y que van a dominar el mundo entero, ¿sí? Entonces, si no estamos atentos, cuando nos demos cuenta, nos invadieron. Esto, como digo, está en internet, ustedes lo buscan, ustedes miren las amenazas de los países y ahí aparece ese. A mí me llevé esa sorpresa cuando veo que los países más amenazados es Colombia. En resumen, como dice, se supone que la primera bestia sale del mar. El mar está también definido como grandes grupos de naciones que van contra el Mediterráneo. Esto está en el 7.1, este es el resumen de la bestia. Dice que será de los territorios de los antiguos imperios, o sea que cualquiera que llegue al anticristo por estos lados, por ahí no es. El objetivo siempre será destruir el pueblo de Dios, a los judíos, y el mayor enemigo de esta gente son los judíos. Que una forma es decapitar, me dice en Apocalipsis 24, a quien se resista a adorar al anticristo lo van a decapitar, que es la forma de ellos hasta la fecha de matar a sus enemigos. A ellos van a dividirán el control de Jerusalén en dos partes, algo que ya lo tienen, se puede decir. Jerusalén es una ciudad dominada por ellos. Será su propio sistema económico, como digo, que es llevar a la gente a la pobreza y casi que pagar con la marca de la bestia, que es lo que ya están haciendo en todos estos países. O sea, el que no pertenezca a ellos, no hay comida, no hay otra forma y ellos tendrán su propio sistema económico, el anticristo. Y ahí podemos seguir extendiendo una cantidad de características que ellos tienen que tiene que ver con todo esto.